Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de paraísos fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la victoria de Lula en Brasil y América Latina. El fraude fiscal de una multinacional en Argentina. Bolivia o cómo conseguir la seguridad alimentaria en épocas de crisis y pandemia. Y las Naciones Unidas buscan reformar el sistema impositivo global. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La ajustada victoria de Lula en Brasil confirma y potencia el viraje político de América Latina. En un hecho histórico, las 5 principales economías de la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, van a estar gobernadas por fuerzas progresistas. Y es obvio que Brasil añade un peso decisivo a esta virtual alianza por ser la mayor economía de la región y una de las 12 economías más grandes del mundo. Todo esto es indudablemente el vaso medio lleno de este 2022. Lamentablemente, hay también un vaso medio vacío. La victoria de Lula se inscribe en un mundo que ha dado un giro reaccionario y en el que las fuerzas de ultraderecha gobiernan en países de la Unión Europea como Italia y Hungría o son actores protagónicos de la oposición en otras naciones, sean desarrolladas como Estados Unidos, Francia y España o en desarrollo como Argentina y el mismo Brasil. Esta polarización política de las democracias está marcando esta tercera década de nuestro siglo. En la historia de las elecciones brasileñas, nunca nadie había ganado con tantos votos como Lula, 60 millones de voluntades. Pero tampoco, nunca nadie había ganado por una diferencia tan minúscula, un poco menos del 2% de ventaja sobre el neofascista Jair Bolsonaro. Es decir, que casi la mitad de la sociedad brasileña apoyó a un candidato que representa un oscurantismo retrógrado y desestabilizador. Es un dato que nos plantea un pesado interrogante. ¿Se puede gobernar un país tan gigantesco de más de 200 millones de personas cuando la polarización es tan extrema y cuando el presidente saliente Jair Bolsonaro ha amenazado con usar todos los medios a su disposición para terminar con Lula? Este es un dilema que se aplica a todas las fuerzas progresistas de América Latina. ¿Cómo gobernar y hacer los cambios urgentes que necesitan nuestros pueblos en sociedades tan divididas? En el caso específico brasileño, ¿podrá Lula cumplir con las promesas que le dieron ese voto esperanzado de 60 millones de personas? Justicia Impositiva habló al respecto con el escritor y periodista brasileño Eric Nepomuceno. Lula tendrá de utilizar todos sus recursos de hábil negociador. Él logró una alianza muy fuerte para su candidatura, pero el problema será el Congreso, donde la derecha y la extrema derecha son mayoría. Yo estoy seguro que Lula logrará, pero será una negociación muy compleja de alcanzar. Pero hay una sensación generalizada en Brasil de que él sí logrará. Ahora, toda negociación implica concesiones y el presidente Jair Bolsonaro deja un Brasil con millones de personas que sufren hambre y más del 40% de la población que vive en la pobreza. Lula llega al poder condicionado no solo por la polarización con el bolsonarismo, sino también por la propia coalición de gobierno que incluye de vicepresidente un hombre de la finanza como Geraldo Alckmin. ¿Qué posibilidad tiene Lula de cumplir con sus promesas hacia su propio electorado cuando llega tan condicionado? Eso es lo que veremos. Su capacidad de negociar. Por supuesto, el discurso de Lula y la realidad que él hereda es la peor herencia de la historia de la República, porque Bolsonaro, sin lugar a dudas, ha sido el peor presidente de la historia de la República brasileña, pero hay una realidad incontestable. Brasil hoy día es un país aislado del mundo, la cuestión ambiental es urgente y muy, muy grave. Hay hambre por todas partes, ¿no? Hay miseria. Son 33 millones de brasileños que no comen todos los días. Frente a ese cuadro, yo estoy seguro
que inclusive los conservadores, no me refiero a los reaccionarios, me refiero a los conservadores, centro derecha, tendrán que dar respaldo a Lula, que por su vez él va a heredar un presupuesto absolutamente agotado, tendrá que buscar fuentes de financiación, de crecimiento económico, fuentes internas y externas. Es un escenario muy complejo, muy nebuloso, pero yo insisto en confiar en la capacidad negociadora de Lula. Ahora, esta polarización que vive Brasil y esta complejidad para gobernar que tienen distintos gobiernos progresistas se ven en todos los gobiernos, desde México hasta Argentina, y que tienen los mismos condicionamientos y a veces, bueno, los pueden superar, otras veces no los pueden superar. Ahora, Brasil tiene un peso especial por ser la economía más grande de la región. ¿Qué impacto te parece que va a tener esta victoria de Lula en el resto de América Latina? Es algo muy raro, yo no me acuerdo de haber ocurrido antes. Que Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, México, es decir, son gobiernos de centro izquierda, gobiernos progresistas. Ahora a esa corriente, digamos, se suma Brasil, que es la principal economía de la región y pese a todos los desastres provocados por Bolsonaro, todavía está entre las 10 u 11 principales economías del mundo. Yo pienso que serán tiempos de coordinación y de acercamiento, gracias también al carisma de Lula y a su experiencia internacional. Yo creo que sí. Tengo la fuerte impresión que sí, que habrá una coordinación en aspectos específicos, tanto económicos como sociales, ¿no? ¿Y te parece que precisamente esa coordinación o esa coincidencia ideológica y popular que hay entre estos gobiernos puede ayudar a que estos gobiernos ayuden mutuamente para consolidar y avanzar en un proyecto? Son nuevos tiempos no solo para Brasil, pero con el regreso de Lula, el primer presidente llevado al puesto por el voto popular 3 veces, yo pienso que habrá acuerdos específicos con Argentina, otros con Colombia, porque hay puntos de convergencia en los intereses, ¿no? Hasta México. El escritor y periodista brasileño Erik Nepomuceno. Como contamos en ediciones previas de nuestra miniserie ¿Qué son los paraísos fiscales?, las multinacionales son las grandes responsables del fraude fiscal a nivel global. Lo hacen con la llamada planificación tributaria agresiva, es decir, mediante estructuras legales ficticias que les sirven para pagar impuestos donde la tributación es casi nula y no hacerlo o pagar lo menos posible donde tienen sus actividades reales. Hay más de 50 jurisdicciones en todo el planeta que son paraísos fiscales, desde Qatar, donde se disputa el Mundial de Fútbol, hasta Estados Unidos, el Reino Unido y países de América Latina. Con tanta oferta, ¿dónde eligen las multinacionales montar esta tramoya de empresas cáscara, holding fantasmas y redes offshore? Según la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, hay un elemento geográfico, lingüístico y cultural en esta elección de guaridas offshore. El mecanismo usual para dar el primer paso de una compleja ingeniería fiscal es utilizar paraísos fiscales en los países vecinos, como queda claro en una reciente investigación de los economistas Alejandro Gallero y Gustavo García Zanotti. La investigación, financiada por la más antigua fundación política alemana, la socialdemócrata Friedrich Ebert, se concentra en la estructura offshore de la multinacional más grande de la Argentina, Techint. Los investigadores hallaron que Techint tiene 14 empresas fantasmas, es decir, empresas de papel, radicadas en Montevideo. Impresionan los niveles de facturación de estas 14 empresas que son esenciales para la fuga de divisas y elusión impositiva. Un 13% del Producto Bruto Interno del Uruguay. Justicia Impositiva dialogó con el coautor del trabajo, el economista de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, Alejandro Gallero. La historia de Techint es la historia de un grupo económico con el grueso de sus activos, sus empresas en Argentina,
pero hoy en día el grueso de sus activos está fuera del país. Eso a nivel productivo. A nivel, si quiere, financiero, lo interesante es que se llevó adelante a la par un proceso de reestructuración corporativa que cambió la arquitectura del grupo. Y bueno, ahí los paraísos fiscales, las guaridas fiscales tuvieron un rol muy importante, porque podríamos decir que las principales empresas holding del grupo a nivel global están ubicadas en Luxemburgo, pero bueno, más a nivel regional, esa nueva arquitectura también tiene empresas, por un lado, productivas a nivel Latinoamérica y empresas muy importantes, pero a nivel financiero también hay firmas muy importantes, sobre todo en Uruguay, en el flujo comercial y financiero del grupo, porque lo asemeja a las prácticas usuales que tienen las grandes multinacionales y la posibilidad de manipular los precios de transferencia. ¿Eso qué quiere decir? Poder determinar a través de los precios a los cuales se compra y se vende bienes dónde colocar la ganancia. Para tener una idea, la facturación de estas firmas explican alrededor de 1/3 de la facturación de las ramas más importantes de Techin a nivel global. Hay muchos paraísos fiscales en todo el mundo. ¿Cuál es la ventaja para una empresa como Techin de elegir Uruguay en vez de elegir otros paraísos? Tiene que ver con la cercanía, con la posibilidad de tener una mínima infraestructura, digamos, comercial a 2 pasos de la Argentina. Con tener técnicos me refiero a contadores, abogados, que incluso algunos son argentinos, que viajan. Pensemos que Montevideo está muy, muy cerca de Buenos Aires. Por otro lado, Uruguay tiene una política muy clara con respecto a este tema, que es continuar a lo largo de los años con este esquema que es bastante beneficioso porque implica algún nivel de inversión inmobiliaria que hacen estas empresas y luego recaudar muy poco en relación a la facturación de los grupos, pero es una recaudación, si se quiere, fácil. Entonces también me parece que además del tema del idioma, de la cercanía, hay algo de que Techin en Uruguay es un actor relevante. 7.500 millones de dólares factura en 2021. Pagó solo 19 millones de dólares como impuesto a la renta. Es nada, pero son 19 millones de dólares. Y este mismo sistema se ofrece a muchas otras empresas, que al mismo tiempo se les pide algún mínimo nivel de inversión inmobiliaria para permitirles operar y la contratación de muy, muy poquita gente, pero esos 15 empleados multiplicados por cientos de empresas, bueno, también es un número. Ahora, acá hay un problema que se repite en todo el mundo. El país receptor de estos fondos, en este caso Uruguay, se beneficia con estas estructuras. El país que es el que termina siendo perjudicado es el país donde realmente se produce la producción real. En este caso estamos hablando de Argentina. ¿Qué se puede hacer para combatir este tipo de planificación tributaria a nivel nacional primero, que en este caso sería Argentina, pero lo mismo puede suceder en Colombia, puede suceder en muchos otros países respecto a otros vecinos, para combatir este tipo de planificación tributaria? A nosotros nos sorprende mucho que el rol más importante en relación a exigir cambios, en el caso de Uruguay, viene de organismos internacionales y Argentina vimos un rol muy pasivo. Yo creo que hay ahí una política que tiene que ver con las relaciones exteriores y de pedidos, de reclamos, más allá de lo que hace la FIP, que el organismo tributario de Argentina ha tomado algunas medidas. De hecho, recientemente reaccionó contra una parte de los argentinos que fijaron residencia fiscal en Uruguay, pero a nivel gobiernos nacionales vemos muy poca reacción con respecto de esto. Yo creo que ahí hay un importante camino por recorrer porque hay intereses cruzados en los cuales Argentina tiene cierto poder para reclamar cambios. Y después hay políticas que pueden llevar adelante los países vinculados a regular cómo sus empresas se relacionan con las empresas ubicadas en países como Uruguay. Por ejemplo, uno de los problemas que genera esta operatoria de comercio intragrupo, que el grupo se compra y se vende cosas a sí mismo, tiene que ver con los precios que se fijan de estas transacciones. Cómo el Estado puede detectar y sancionar esta práctica de la manipulación de los precios de transferencia, es decir, que el grupo se venda servicios o bienes con un precio tal que le permita acrecentar las ganancias en las empresas que tienen en distritos de baja tributación, como Uruguay. Cómo evaluar los servicios que se vende a sí mismo el grupo. Y la verdad que Argentina tiene muy pocos casos de sanción de estas prácticas. Un ejemplo son el pago por el derecho de uso de marca.
Las empresas de techín en Argentina le pagan derechos por usar la marca Tenaris o Ternium a la casa matriz. ¿Cómo fijar ese monto? ¿Cuál es un monto razonable? ¿Cómo evitar que se termine camuflando en realidad bajo ese ítem ganancias que se están transfiriendo a la casa matriz? Techín tiene actividades de innovación, es decir, patenta. Ahora, esas patentes no pertenecen a las empresas argentinas, sino que son propiedad de una empresa del grupo situado en una guarida fiscal, y las empresas del grupo pagan el derecho de usar esas patentes. Se paga el grupo a sí mismo y esos fondos van a guaridas fiscales. Entonces es un problema grave y algunos técnicos lo que sugieren es gravar con impuestos esas transacciones, sobre todo las de servicios, pago de patentes, pago de uso de marca, etc. El economista Alejandro Gallero, de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. En el siglo XX, Bolivia fue sinónimo de miseria y atraso, de crisis económica y social, uno de los países más pobres del subdesarrollo latinoamericano. En este siglo XXI, afortunadamente, las cosas vienen cambiando. En medio de una crisis económica mundial que combina alta inflación con crecimiento nulo negativo en muchas partes del mundo, Bolivia tiene una tasa de inflación que no supera el 2% y una perspectiva de crecimiento de cerca del 4%, algo que lo diferencia tanto de sus vecinos como de los países desarrollados. Luego de 6 años de déficit en su balanza comercial, el país tendrá este año un récord de exportaciones. Lo mismo sucede con Bolivia respecto a la crisis en el sector alimentario, uno de los aspectos más angustiosos de la turbulencia económica global. Ya en 2020, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había alertado sobre un problema endémico en los países subdesarrollados que tenía que ver con el acceso a los alimentos. La pandemia y la guerra agudizaron este problema. Bolivia es una de las pocas excepciones. Las políticas de seguridad y soberanía alimentaria que recomienda la FAO han tenido mucho éxito en Bolivia para neutralizar este problema de los últimos 15 años. Según una investigación del Observatorio Económico Latinoamericano, OBELA, la subalimentación, indicador que se utiliza para medir el hambre, ha disminuido a más de la mitad gracias a estas políticas. Justicia Impositiva dialogó con el autor de la investigación, Néstor Araujo. La política de seguridad con soberanía alimentaria en Bolivia tiene que ver con que sea el Estado quien garantice que el pueblo boliviano sea quien define e implemente sus políticas y estrategias destinadas a producción, comercialización, consumo e intercambios de alimentos. Es decir, todas las cuestiones que tengan que ver con alimentos en Bolivia las decide el pueblo boliviano a través de las organizaciones campesinas, comunitarias e indígenas. Antes de que se aplicara esta política, que es antes de la llegada del gobierno de Evo Morales en el 2005, teníamos a un 27% de la población que vivía con hambre, ¿no? Para el 2020, que es el dato más reciente que se tiene, este porcentaje bajó a un 12%, y esto fue a través de como transferencias y apoyo sobre todo a la producción nacional y restricciones a la importación y exportación de alimentos. Una política comercial muy controlada en ese sentido. Un 12% todavía es un porcentaje que uno diría alto para la subalimentación, a pesar de que es obvio que la tendencia es muy a la baja, que fue bastante espectacular el resultado, y quiere decir que todavía queda mucho por hacer. Exactamente, ¿no? O sea, de hecho, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura establece como meta el menos del 3% en cada estado, ¿no? Ahí lo sorprendente en el caso de Bolivia es justamente la forma en la que lo hizo y el tiempo en el que lo hizo, porque siendo en el 2005 y a inicios del milenio uno de los países con mayor problemas a nivel mundial en términos de población que vivía con hambre, lo logró disminuir de una manera bastante rápida. Esta política de seguridad y soberanía alimentaria ha sido tildada por Estados Unidos y Canadá de proteccionista en el marco de la Organización de Estados Americanos. ¿Estamos hablando realmente de que hay dos modelos en juego para toda la región en cuanto a qué política seguir para la alimentación? Podríamos hablar que sí hay dos modelos, pero definitivamente hay un modelo hegemónico que tiene que ver con la cuestión de la agricultura en el neoliberalismo, ¿no? Una agricultura totalmente abierta y una agricultura en el que los alimentos al final funcionan en la lógica de una mercancía más del mercado, ¿no?
Y hoy tenemos que, por ejemplo, los precios de los productos básicos son definidos a través de los commodities, ¿no? Entonces los productores ya no tienen poder sobre los precios y al final de cuentas este modelo neoliberal, que son los que impulsan Estados Unidos y Canadá, su objetivo al final siempre va a ser la acumulación de capital utilizando la agroindustria, ¿no? Y tenemos a los países periféricos que terminan sembrando simplemente para satisfacer el mercado internacional. En cambio, en la agricultura que promueve el modelo de Bolivia a través del buen vivir y la soberanía alimentaria, los alimentos son una necesidad básica, ¿no? Entonces, el Estado debe de garantizarlos en tanto son un derecho humano. Hay una fuerte intervención del Estado, sí, para regular los precios y regular sobre todo a nivel de política comercial, porque al final los alimentos que se exportan en Bolivia es el excedente, ¿no? Siempre se va a primar satisfacer la demanda interna y además hay transferencias hacia los campesinos, cosa que está totalmente en contra con en general la política comercial neoliberal, que habla del libre comercio y quitar las restricciones al comercio exterior. ¿Y en América Latina es esta lógica la que está predominando? La tendencia general sí, es lo que predomina. Realmente creo que son rescatables pocos casos como son los de Bolivia. Creo que Bolivia es el caso excepcional. Entonces, tenemos una tendencia que predomina la agricultura neoliberal. En el caso mexicano creo que es muy evidente, ¿no? Tenemos nuestros campos inundados de aguacates, pero no tenemos maíz suficiente para satisfacer la demanda interna, ¿no? Lo que nos pide el mercado es aguacates y tenemos aguacates en todo nuestro campo, pero no maíz para alimentar a nuestra población. Ahora, ¿esta experiencia de Bolivia te parece replicable en otros países de América Latina que atraviesan la misma problemática? Definitivamente creo que es un poco complicado por las condiciones bien específicas que tiene Bolivia a nivel económico, político y social, ¿no? Por una parte tenemos que la economía boliviana es una economía cerrada, con cuenta de capitales cerrada, con un tipo de cambio fijo y unas restricciones al comercio exterior bastante puntuales, ¿no? O sea, es una economía muy cerrada y es lo que de cierta manera la ha blindado con respecto a, por ejemplo, la inflación importada, que es un tema súper importante en la coyuntura actual, ¿no? Bolivia tiene una inflación baja, por tanto los precios de los alimentos no han subido, pero tiene que ver con su política económica más hacia la heterodoxia, que definitivamente en otros países de América Latina es muy difícil de implementar en la actual realidad, ¿no? Incluso hasta cuestiones sociales juegan un papel importante, ¿no? El porcentaje de población indígena que vive en Bolivia es una forma distinta de pensar en los alimentos, ¿no? Tienen implicaciones culturales que para otros países en América Latina difícilmente se podría replicar. Sin embargo, creo que la directriz general está ahí, ¿no? Apoyar lo nacional, se debería de retomar el campo, ¿no? Porque justo en las últimas décadas hay un abandono terrible hacia los campos de América Latina y ha hecho que al final el campo esté en manos del capital, ¿no? Y muchas veces es un capital transnacional y se abandonan a los pequeños productores y a la producción familiar, que al final de cuentas son quienes alimentan a la población. Néstor Araujo, del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. El siglo XX comenzó con una economía mundial globalizada y terminó, luego de la caída del muro de Berlín, con una economía aún más globalizada. La producción fabril y los flujos financieros son dos capítulos centrales de esta sincronización planetaria de la producción, distribución y financiamiento económicos. Las nuevas tecnologías facilitaron y estimularon este proceso. Ahora bien, la actividad económico-social que está globalizada es la que conviene a los sectores dominantes, a las multinacionales fabriles, financieras, digitales, extractivas o de servicios. Pero no todo está globalizado. El mercado laboral, por ejemplo, está ultra regulado. Los trabajadores no tienen la libertad que disponen las mercancías o el dinero para atravesar fronteras. Las cosas están igual o peor a nivel impositivo. El mundo funciona como si estuviéramos en islotes de economías nacionales sin conexión alguna, a pesar de que las multinacionales conforman alrededor del 60% de la producción global. Este vacío legal para el campo tributario fue ocupado informalmente en las últimas décadas por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, un club de países ricos que admite algún que otro país en desarrollo sin darles mucha voz ni voto. En 2021, en conjunción con los países del G20, la OCDE consiguió, tras 12 años de negociaciones, un acuerdo sobre un impuesto global a las corporaciones más ricas y
las digitales. El acuerdo fue un paso adelante porque se reconoció que las multinacionales debían pagar impuestos a nivel global, pero favoreció a los países desarrollados y está lleno de lagunas y exclusiones. Las compañías energéticas y el sector financiero, por ejemplo, quedaron afuera del acuerdo. Una coalición entre la mayoría de los países en desarrollo y organizaciones como ICRIC, Oxfam y Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal, vienen clamando por un sistema global acordado desde Naciones Unidas, es decir, no desde un grupo selecto de naciones, sino como corresponde por el mundo en su conjunto. En septiembre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puso esta propuesta en movimiento al respaldar públicamente la creación de una convención global sobre el sistema impositivo en el ámbito de Naciones Unidas. Hablamos con Juan Pablo Voslaski, ex relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, quien comenzó por señalar la importancia de esta declaración del secretario general de las Naciones Unidas. Tiene importancia en al menos 3 planos. El primero en el político porque viene a coronar un proceso de estudio primero y de desarrollo de los aspectos principales que tendría que tener una convención de esta naturaleza dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la conformación del grupo de expertos y expertas se puede enrolar en este trabajo previo que ha venido haciendo Naciones Unidas. También en el plano jurídico por las consecuencias que trae el inicio de un proceso de negociación de una convención. Y por último, a nivel institucional también es importante porque el compromiso del secretario general ahora se debería traducir en un desarrollo de una cierta burocracia, aunque sea minimalista, institucional, precisamente para que haya un ámbito intergubernamental donde estas negociaciones puedan llevarse a cabo y sean también impulsadas activamente. ¿Qué pasa a partir de ahora? Lo que vamos a ver seguramente es un desarrollo institucional y también a nivel normativo o jurídico donde los representantes de los respectivos estados en un ámbito creado, auspiciado, facilitado por el Secretariado de las Naciones Unidas, genera ese espacio de encuentro y negociación que, por la forma en la que han venido votando resoluciones, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea General, sabemos que apoyan a la mayoría de los estados. Entonces, ¿qué pasará a partir de ahora? Bueno, veremos una consolidación institucional de la negociación que esperemos sea coronada por una aprobación formal de una convención que después seguirá la progresión clásica tradicional del desarrollo del derecho internacional que después los respectivos estados deberán ratificar internamente. La idea es llegar a una convención global sobre impuestos. ¿Es esta convención optativa o obligatoria? La cuestión acerca de la naturaleza jurídica del convenio global sobre impuestos o un tratado internacional es una pregunta interesante y muy necesaria. Acerca de si es optativo o obligatorio, es obligatorio para todos los países que lo ratifiquen, pero esto no significa obviar al mismo tiempo que hay ciertos principios, por ejemplo el de la progresividad, en la máxima asignación de recursos, principio de solidaridad entre naciones, no implica al mismo tiempo una obligación de los estados de hacer algo al respecto. ¿Cuánto tiempo se necesitará para llegar a un acuerdo sobre esta Convención Global sobre Impuestos? Es difícil saberlo de antemano, pero sí podemos vislumbrar, creo yo, que la duración va a ser directamente proporcional a la profundidad de las reformas que implique esta convención, en reformas en el modo en el que funciona hoy la tributación internacional. Y al mismo tiempo creo yo que es necesario y conveniente una transparencia en la negociación porque una inmensa mayoría de la opinión pública apoya proyectos y políticas públicas que tiendan a una mayor progresividad tributaria. Desde el punto de vista técnico no es una convención que pueda llegar a tener grandes desafíos en cuanto a su formulación técnica. De hecho, el grupo de expertos y expertas en materia de tributación internacional que ha funcionado en el ámbito de las Naciones Unidas ha hecho un excelente trabajo en este sentido, con lo cual ahora el desafío es básicamente político. Es difícil saber cuánto demorará, pero creo yo que no es irrealista pensar que en 1 o 2 años haya ya un texto presentable y que sea posible poner a consideración de los estados y, por supuesto, insisto otra vez con la importancia de la transparencia a la opinión pública general.
Juan Pablo Boslavsky, exredactor de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.